Bueno, estamos aquí en el taxi con Francesc, Servan y David y estamos yendo a la notaría, ¿vale? Porque lo que va a pasar ahora es que vamos a firmar la compra de una compañía, la compra de Fuel, que además es un deal que ha traído Francesc, que es del equipo de M&A de Factorial. ¿Que llevas cuánto tiempo? ¿En Factorial desde enero? No, digo, haciendo el deal. Haciendo el deal 4 meses, básicamente. 4 meses haciendo el deal, ¿no? Sí, que es lo que se tarda normalmente. Es el benchmark. Sí. Estás en benchmark. Sí, para startups el benchmark. Ahora vamos a llegar a la notaría y vamos a ver en directo cómo firmamos esta compra, ¿vale? Espero que no se caiga, ¿eh? Tocamos madera. ¿Hay madera por aquí? Vale, los fundadores son Edu y Edgar. Ellos son los que en 2019 empezaron Fuel con el objetivo de eliminar las hojas de gasto. Y este precisamente es el mismo objetivo que tenemos en Factorial, donde también hemos visto la oportunidad y en este caso pues Francesc ha encontrado cómo sumar fuerzas con la compra de esta compañía y hacer una doble apuesta en esta categoría, en este espacio de gastos, de gestión de gastos, que le vemos una oportunidad tremenda. Además, Jordi Romero va a aparecer también en algún momento en la firma de la notaría, que viene del otro lado de España, como siempre, y con suerte pues pasará todo al mismo tiempo. Esto no sé si podemos contarlo, pero hoy Francesc y yo hemos comido con los dos founders y nos han dicho que hacía poco tiempo recibieron otra oferta por la compra de la empresa y que habían estado dudando, incluso habían viajado a Berlín para evaluar el deal y que en el último momento decidieron firmar en un día muy intenso donde estaba uno en Madrid que si firmaba o no y el otro en Berlín que si firmaba o no con los otros y nosotros tan tranquilos dando por sentado... No, tan tranquilos no, ¿eh? Más de uno no dormimos aquella noche. Yo al menos estaba tan tranquilo dando por sentado que este deal estaba hecho y resulta que estuvo a punto de caerse. Bueno, estos son los edificios clásicos de Barcelona donde están todos los notarios, ¿vale? Están todos aquí, en el centro de Barcelona y todos tienen la misma pinta. Hola. Hola. ¿Tenemos una firma? Bueno, esta es la sala. Podéis ver aquí el edificio de Banc de Sabadell. Y bueno, aquí vamos a hacer la firma. Yo me voy sentando y esperar aquí la gente que venga a firmar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Com esteu? Jo si no es fa res miro una miqueta per sobre abans de firmar. La copia del repositorio de código. Aquí está la clave. ¿Sí o no? Misión imposible. A ver, Aquí. déjame ver a... ¿Me lo das? A ver la transferencia. Tengo 5 euros en la mochila. Bueno, ya está, no hay cerca. Listo, ¿no? 8 gigas. Es que está cañón, ¿no? Es más pequeñito que había. Pero mi pregunta es, ¿está la última pull request de hoy? Me preguntaron, ¿pero esta es la última versión? Y esto es la carta. No, de verdad. ¿Cómo va? Yo, una firma esto ya no es propiedad mía, yo soy un custodio, esto es propiedad del Estado. Más nadie tiene derecho a copia y se puede publicar en ningún sitio porque vulnerarías. Los otorgantes, claro. O sea, el momento de la firma ni el documento se puede... Tú no sabes, todo lo que salga de notaría no se puede. Hecho. Oye, No teníamos eso ya antes. bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de Indic. Hoy estamos en un setting particular, que es la notaría. Como habréis visto en la intro, pues hoy estamos firmando con los chicos de Fuel. Con Edu y Edgar. Un placer estar Y aquí. con Jordi Romero. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contento. ¿Cómo se siente después de dejar ¡Buah! un hijo? Maravilloso. Un hijo, ¿no? En ese sentido, un poco triste, obviamente, ¿no? Porque son muchos años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de noche sin dormir, ¿no? Y de repente ver que... Alguien se lo lleva. Sí, exacto. Tiene Habéis secuestrado a mi hijo. A ver, con tu permiso, ¿eh? Pero... Con permiso, por supuesto. Y contentos, de hecho. Oye, explicadnos qué es Fuel. Pues Fuel es un software de gestión de gastos. Nosotros somos el software y el emisor de la tarjeta al mismo tiempo. Y al unir ambas cosas se simplifica mucho todo el proceso, ¿no? De lo que es eliminar las hojas de gastos y simplificar la vida de todas las partes involucradas, ¿no? Y tenemos una particularidad muy interesante, que es que está orientado a la creación de diferentes presupuestos para que básicamente la empresa del mid-market, ¿no? Que ya tiene un tamaño bastante grande, pues pueda
controlar en todos los niveles esos flujos de gasto. O sea, que no sea 100% reactiva, ¿no? Sino que la empresa Claro. configure ya unas líneas autorizadas y Exactamente. Fuel más o menos persiga que se cumplan esas líneas. No solo los límites de gasto, sino también todas las políticas, ¿no? De horarios en los que puede gastar, las cantidades que puede gastar o importes por debajo de los cuales no requiere de subir un ticket, este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y cuándo empieza y por qué? Pues mira, empezamos en 2019. Pues, Que hace poquito. Bueno, sí, la verdad es que O sea, no se hacen hace largos, tanto. pero 2019... 4 años. 4 años. Y yo tenía pelo y todo. Pues básicamente empezó porque hicimos o sea, yo cuando salgo de mi anterior empresa, después de vendérsela a mis socios, yo en 2016 estuve a punto de lanzar una banca, bueno, lo que es ahora N26 y Revolut y demás. Por aquel entonces estaba solo N26, que se llamaba Number 26 en Alemania, estaba todavía empezando. Pero luego monté otro proyecto y al salir de ese otro proyecto, pues dije, oye, B2C está súper ya establecido, la revolución ya ha ocurrido, ¿qué pasa en B2B, ¿no? Y veíamos que todavía había mucho por hacer, muchísimo por hacer en FinTech B2B. Y entonces pues hicimos un proceso de Design Thinking básicamente durante casi 6 meses, donde fuimos básicamente investigando todo lo que había, ¿no? ¿Y Design Thinking qué es? Design Thinking es una fase de inspiración, de buscar inspiración, luego una fase de ideación en la que empiezas a crear una serie de ideas y prototipado no tiene que ser cualquier código, puede ser una slide donde pongas esa idea y te vas a hablar con 40 empresas a contarles la idea y que te digan ellos y lo puedes percibir, ¿no? De si efectivamente hay un pain grande ahí o no. Y hicimos ese proceso durante 6 meses y encontramos dentro de todos los problemas que analizamos, que era el de las hojas de gastos y toda la gestión de gastos, que es que la gente lo odiaba, estaban todavía con hojas de gastos a mano a final de mes, sin visibilidad, etc. Y decíamos, oye, esto además es una macro tendencia, ¿no? Esto está en FinTech, en B2B, y es un problema que no se había podido resolver hasta el momento, porque, claro, montar un banco, ser el emisor de las tarjetas y el software al mismo tiempo, hasta ahora, con los Banking as a Service, era muy complicado. Entonces, por eso existe esa oportunidad a día de hoy, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante. Y entonces ahí, pues dijimos, pues de cabeza. Y cuando te metes, supimos que había una oportunidad muy grande muy rápido porque te empuja el mercado. O sea, Te lo quitan de las manos. Sí, de repente nos escribe, por ejemplo, nosotros en proyectos que fuera tecnológicos era el primero que montábamos. O sea, el resto pues habían sido más proyectos tradicionales. Y de repente, pues, por ejemplo, nos escribe Oliver Somewhere de Rocket Internet, primero el equipo, y luego Oliver se viene a Madrid, nos sentamos con él, y de repente, claro, te ves tú que no eres, todavía no has hecho nada en el mundo tecnológico, y de repente, pues, este señor se quiere sentar contigo. Y es porque te estás metiendo en una tendencia que es una oportunidad, obviamente, ¿no? Y así lo ha sido. Luego... Bueno, eso, y que igual conocía a Edgar, ¿o no? ¿Tú no lo conociste? No, porque Edgar salió más tarde. Yo es que te quería preguntar, hablas de vale. plural, pero ¿ese plural eras tú todavía en ese momento o había más gente? Yo monté Fuel con Daniel Seijo, que es el fundador de Diario Motor, que luego se lo vendió a 3 Media. Vale. Y decidió que pues ya se iba a vivir la vida y ahora está montando otros proyectos. Y dejó Fuel En en los inicios. Y luego tú te incorporaste. Y yo me incorporé hace aproximadamente un año. Vale, después de todo ese proceso de inicio, ¿no? De pelearse con pequeñas rondas de financiación, mucho focus en creación de un producto que pudiese competir, y yo entré una vez ya había algo de dinero que gastar. Qué espabilado, ¿no? Dentro, después de Y Combinator, ya con el sello de Y Combinator, ¿no? ¿Y de vosotros de qué os conocéis? Pues bueno, nos conocemos del colegio mayor hace 10 años y nos hicimos muy amigos. En aquel entonces hemos mantenido siempre contacto. Él ha estado trabajando en muchos proyectos en Berlín y yo pues los míos en España y demás, y siempre hemos estado en contacto cercano y siempre habíamos querido trabajar juntos. Y justo, bueno, cuenta tú... Tú, Edgar, Sí. en paralelo, ¿qué hacías? Yo, bueno, tengo un background muy diferente al de Edu. O sea, yo he estado los últimos 12 años trabajando en startups tecnológicas. Empecé, de hecho, en Rocket Internet. Por eso preguntaba lo Claro. de Oliver Somewhere, ¿no? Exacto. Estuve 4 años en Rocket Internet, que bueno, es una incubadora de startups que se fundó alrededor de 2007 y durante 2010 hasta el 2015 fue una de las incubadoras más grandes del mundo, ¿no? Ellos fundaron proyectos como Zalando, Delivery Hero, HelloFresh, siempre han sido proyectos, ¿no? Que han marcado la referencia dentro del ecosistema de startups en Europa. Y una particularidad de Rocket es que utilizaba un modelo que era básicamente copiar
empresas que hayan funcionado muy bien en mercados consolidados como Estados Unidos y llevarlos a mercados emergentes, por ejemplo, África, Oriente Medio, Asia, etc. España todavía no. O sea, han preferido entrar antes en países, en continentes como África o Asia, antes que meterse en España, ¿no? Y de hecho empecé dentro del grupo de Rockets en una empresa que se llama Jumia, que es el e-commerce más grande de África, es como un poco el Amazon de África. Y bueno, os podéis imaginar también el challenge, ¿no? El reto que es montar un e-commerce en un país que no tiene ni la penetración de internet online, ni la infraestructura de carreteras, ni electricidad, ni una infraestructura básica para poder gestionar. Ni sistemas de pagos, ni ninguna infraestructura seguramente. Exacto. Entonces, ese proyecto me llamó muchísimo la atención dentro del grupo de Rocket Internet. ¿Y tú qué eras? ¿Eras programador? ¿Eras un tío de marketing? No, yo venía de marketing. Yo venía con algo de experiencia en SEM, en Facebook Ads. Bueno, tuve una conversación con el que por entonces era el CMO de Rocket Internet, que se llama Arthur Gehrig. Me pitcheó un poco las diferentes startups y la que más me moló fue Jumia, ¿no? Y yo lo que empecé esto vacío, haciendo... o sea, tú te dices, mira, aquí tengo un poco de un kilo de... tengo tal, y tú eliges, me meto aquí. Yo entré en Rocket Internet por pesado, la verdad. Yo creo que empecé y luego cuando se fue, le ofrecieron ponerse de SMO del grupo y decidió hacerlo y se fue. Sí, sí. Porque sabes, cuando decide, me voy a poner a emprender. Eso viene más tarde, ¿no? Pero por entonces Rocket Internet tenía proyectos súper interesantes, ¿no? Pero para mí el número uno era Jumia, por el reto que suponía, ¿no? Y yo empecé haciendo Facebook Ads los primeros meses. Éramos obviamente el anunciante más grande del continente africano. ¿Cuánta pasta podéis gastar? Es complicado recordar el número exacto, pero teníamos presupuestos millonarios al mes dentro de todo performance marketing. Yo empecé haciendo Facebook Ads cuando todavía el algoritmo estaba en pañales, ¿no? Cuando los anuncios salían en la derecha, ¿no? Y se pagaba por clic. No había AI detrás, no había algoritmos que te enseñaban el anuncio, ¿no? Basado en las probabilidades que tenías de comprar. Entonces era un proceso muchísimo más manual. Yo creo que también ahí reside un poco la ventaja competitiva que tenía en ese momento Rocket Internet, y es que tenía muchísimo talento de performance marketing y un poco las personas referencia, ¿no? dentro de esos sectores. Entonces yo estuve allí unos años, fui rotando entre diferentes proyectos, también estuve en HelloFresh, una startup que está cotizada en Alemania, que, bueno, de las startups más top. De hecho, estuvo en el DAX 30, ahora la ha reemplazado Delivery Hero. Pero después de esa época en Rocket Internet, ya di el salto hacia C-Level. Había estado como CMO, o sea, director de marketing, primero en Tilco, que es un e-commerce de muebles online, que está basado en Polonia. Yo estaba montando el equipo en Berlín. Todo esto fue en Berlín, ¿vale? Luego fui a Lo Quiero. Ese fue el momento en el que comenta Edu, ¿no? Que ahí tuve una opción de continuar en Rocket, bueno, volver a Rocket Internet como CMO del grupo. Pero preferí ir a Lo Quiero, que estaba basado en Bilbao. Recuerdo además el proceso, ¿no? de selección. O sea, yo hice las entrevistas con Alexander Kudlis, que era el CEO del grupo de Rocket Internet, en febrero en Berlín. Imagínate febrero en Berlín. Febrero en Berlín no suena nada bien. O sea, el País Vasco tampoco es la hostia, ¿no? No, pero ojo, o sea, en Berlín, obviamente, a las 2 de la tarde o 3 de la tarde está oscuro completamente. Sí, es un poco deprimente. Frío de la hostia, muy deprimente. Además, en la Rocket Tower, te contaba antes, ¿no? Rocket Internet. Y yo me voy a surfear a... Rocket Internet tenía pues, la intención de crear una de las incubadoras más grandes a nivel mundial. Y se compraron un edificio en el centro de Berlín, uno de los edificios más grandes de Berlín, que llamaron la Rocket Tower. Y allí tenían pensado... No recuerdo tampoco. No. Allí tenían pensado pues, montar el hub tecnológico y que todas las empresas que hayan fundado pues, se trasladen allí, ¿no? El tema es que Rocket Internet poco a poco fue evolucionando más hacia Venture Capital, más hacia inversión, en vez de incubar startups desde cero, ¿no? Y el edificio se quedó vacío. El edificio se quedó vacío y yo, de hecho, cuando fui a hacer la entrevista allí, teníamos como 20 plantas vacías y llegó una planta pues, en una esquina y a 30 personas, ¿no? Y
febrero en Berlín. Luego me fui a Bilbao, me coincidió una semana de la hostia, con un sol increíble, con muy buenas olas, a mí me gusta surfear también. Me cayó muy bien el fundador, Oyer, de Lo Quiero, me gustó mucho el proyecto y la proyección que tenía ese proyecto y nada, decidí, de hecho, volverme a España, ¿no? y volver a Bilbao. Ahí estuve 2 años y medio. Y después tuve otra experiencia antes de entrar en Fuel en un agregador de marcas que, bueno, se llama Factory 14, que está basado en Madrid y levantó casi 200 millones en seed, una barbaridad. 200 millones en seed. Sí, es una mezcla que casi todo en deuda, obviamente, poca parte en equity, pero el negocio... Esto es en el espacio de Java. Correcto. Sí, correcto. Bueno. Yo Java es muy amigo. Sí. O sea, Java lo hicieron muy bien. lo están haciendo muy bien. Lo hicieron muy bien, la verdad, porque al principio fueron un poco más precavidos. Igual por la situación en la que estaban, porque no consiguieron levantar tantísimo capital, ¿no? Pero en ese momento donde se infló muchísimo el mercado de los agregadores de marcas, es un negocio muy intensivo en cuanto al requerimiento de capital, porque al final tú lo que estás comprando es una marca pues que está creciendo igual un 20% anualmente, que es rentable, y tú pagas un múltiplo de EBITDA. Entonces, durante unos meses se infló muchísimo el mercado de los agregadores de marcas y por lo tanto se inflaron también muchísimo los múltiplos. Y justo después que pasó que vino un poco recesión, sobre todo comprábamos marcas en Estados Unidos, empezó una inflación muy grande y las empresas de bienes de consumidor se vieron muy afectadas, ¿no? Entonces, de repente, la EBITDA empezó a caer. Pero si os pillaba en aquel momento con pasta en el banco, era un buen momento para comprar. Y luego vendría la ola después de crecimiento después del COVID, ¿no? Sí, pero se compraban marcas ya a unos múltiplos demasiado altos, ¿no? O sea, pues si ya te estás poniendo en... Claro, con el dinero van los múltiplos, ¿no? Claro, 4 veces, 5 veces EBITDA, pues piensas que vas a tardar 5 años en recuperar esa inversión. Más ¿no? intereses. Correcto. Total. ¿Cómo llegas a Fuel? Exacto, sí. No, es súper interesante, daría para un podcast, pero si no tenemos tiempo de contarles. Correcto. Vendemos Factory 14 y en ese momento yo decido no irme con la empresa que nos compra, que es Razor Group, de hecho basada en Berlín. Y Edu y yo hablamos. Edu Tu amigo de hacía 10 años del colegio mayor. Nos conocíamos muy bien y que era, la verdad que nos llevamos muy bien también. Y llevabas tú un par de años ahí pegándote cabezazos con Fuel, arrancando tal, y dices, oye... Tenemos un producto que gana la competencia, que es que yo cada vez que compito con Pleo, es que le ganamos el 90% de las veces. Acabamos de salir de YC, tenemos por fin una ronda decente seed de 1,5 millones y esto está listo para ponerse a escalar. ¿Qué next step? El de marketing. Encontrar un canal de adquisición. No, marketing o no marketing, no, era encontrar un canal de adquisición que funcionara muy bien y escalarlo a tope, exprimirlo, llegar a la serie A y ahí empezar a apoyar abrir otros canales y demás. Pero antes de eso, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo entraste en YC? ¿Cómo fue este proceso? ¿No? Porque creo que también... Claro, o sea, nosotros hicimos el proceso de design thinking este que hablábamos, lanzamos en septiembre empezamos, en marzo lanzamos el producto, 3 días después inicia el COVID, imagínate, entonces llamar a las empresas, solución de gestión de gastos, restaurantes nada, taxis nada, viajes nada, todo nada. Total que, de hecho eso yo creo que fue positivo porque cuando estás empezando como que tiendes a enfocarte a vender muy rápido y esto nos obligaba a estar centrado en el producto, ¿no? Es malo, vender es malo. Hay muchas escuelas de pensamiento. Hay muchas escuelas. La nuestra es de vender el primer segundo. No, que luego tardamos totalmente. 3 años, pero... Para mí es, como dice YC, que me encanta la idea, es conseguir 100 clientes que estén enamorados de tu producto, porque luego llegar al millón de clientes es inevitable. Eso suena muy bien, pero luego sabemos que no es tan fácil, pero sí que un poco la idea es esos 100 primeros clientes, ¿no? Entonces, pues nos obligó a estar muy enfocado al cliente, a aprender durante toda la parte inicial y no tanto en crecer. Y luego, cuando básicamente Dani Seijo vende su anterior empresa, se va del proyecto. ¿Por qué esto? ¿Qué pasa ahí? No, realmente es sencillamente que se da cuenta que tiene pasta. No es un tema de pasta, sino que al final el Diario Motor es un proyecto que crece orgánico muy poco a poco durante un montón de años y sin embargo Fuel era todo locura, ¿no?
cambiar muy rápido todo, estar iterando, cambiando, nueva gente, equipo, etc., ¿no? Y él se da cuenta de que eso no es el estilo de vida que quiere en esta fase de su vida. Pero, o sea, no lo habéis hablado. No, o sea, cuando empezó él estaba seguro de que sí, y luego se dio cuenta de que no. Y supongo que también pues, en la venta de otra empresa y ese estrés que tuvo en paralelo, pues dijo, oye, me saturé. Entonces él se sale. Dani, ¿qué hacía y tú qué hacías? ¿Cuáles eran vuestros perfiles? Pues al principio, bueno, Dani va de parte también de un perfil similar a Erga, de marketing, etc. Y yo pues toda la parte más quizás de la parte de finanzas, montar el equipo y todo tipo de cuestiones. Finanzas y montar el equipo, ¿eh? O sea, sois generalistas. No sois ni tecnólogos ni súper especialistas, ¿no? Totalmente. Son bastante generalistas. A mí la parte que más me interesa y que más me gusta es la parte de producto, como dije, porque para mí es como la parte más obvia, ¿no? Y es la que más me interesa. De hecho, el siguiente proyecto sí que quiero... fue siempre, obviamente, estaba muy cerca, pero quiero hacerlo aún más y no separarme tanto, ¿no? Porque al final las otras responsabilidades te van alejando, ¿no? Con la medida que vas creciendo. Bueno, ustedes supongo que lo saben mejor que nadie, ¿no? Pero... Nosotros vamos al notario solo. Estamos todo el día aquí. Y bueno, entonces Dani se marcha justo cuando YC, estábamos haciendo las entrevistas de YC. Y de hecho fue una pregunta interesante que tuvimos de ¿se lo contamos a Y Combinator o no se lo contamos? Pues claro, te quedabas tú solo founder. Y o sea, ¿ya os habían seleccionado? Ya nos habían seleccionado, nos habían llamado a la primera entrevista y Dani decide en esas fechas marcharse. Pero ¿la primera entrevista de qué? Entonces, YC lo que hace es, si te acepta, te convocan a una entrevista. O sea, primero te acepta y luego te hace la entrevista. O sea, si pasas el primer paso del funnel, ¿no? Ya te mandan a esa primera entrevista. Vale. Y tú ahí ya habías perdido el founder. Y ahí, en ese plazo, es cuando Dani decide que, no, amor, ya está, hasta que llegué. Y claro, fue una conversación que tener, oye, ¿qué hacemos con esto? Porque me quedo yo solo aquí y éramos 4 gatos. Y decidimos contárselo y ir de frente. Y estaban Michael Seibel y todo el grupo de partners ahí. Y fue gracioso porque nos dice, oye, le dijeron a Dani una cosa, y si ahora levanta una ronda de 10 millones, ¿volvería? Y dijo Dani, no, pero si le va muy mal, sí que volveré a ayudar. Y a los otros hubo un momento de ese proceso que creo que fue hasta positivo que tuviéramos esa fuerza de ir de frente con todas y decir, mira, se va Dani, pero esto no va a frenarse, sino que lo voy a remontar y confía que lo voy a sacar. Bueno, y aquí está, y aquí estamos, así que... Oye, y cuando sale, ¿había un vesting? O sea, cede sus acciones, deja de ser fundador, se mantiene como... ¿Cómo gestionas esto tan al principio? Bueno, nosotros al inicio habíamos hecho un acuerdo de reverse vesting en caso de que alguno de los dos founders se fuera. Esto significa que si un fundador no sigue, está obligado a vender a valor nominal a los que siguen, ¿no? Exacto. Pero al final él ya le correspondía una parte mayor de la que se llevó, porque él cuando se fue dijo, ¿qué porcentaje? Me dijo a mí, oye, ¿qué porcentaje de fuel crees que me debería quedar? Olvídate de eso y vamos a hacerlo porque o sea, él al final no quería hacer daño al proyecto, ¿no? Y lo hizo hace daño, que se vaya un fundador y se quede en el cap table hace daño. Y de hecho él se quedó hasta que encontramos a Manu y reemplazos para que él se pudiera ir tranquilamente. Así que lo hizo como un auténtico caballero y qué suerte. Súper agradecido por eso. Eso es lo bueno de buscar buenos founders, ¿no? A ver, mejor es que se quede, pero dentro de lo malo... Sí, pero bueno, ¿no? La vida cambia sí, y es normal que estas cosas pueden ocurrir. Cierto. Y hay que asumirlas como una cosa más. Sí. Se arregla y se busca solución y al siguiente... Yo creo que es interesante que no... O sea, teníais un contrato pero no lo abristeis, ¿no? Tuvisteis una conversación. En lugar de abrir el contrato, tuvisteis una conversación. Totalmente. Que es lo ideal, es no tocar el contrato. Exacto. Que estén cogiendo polvo con el cajón siempre mejor. Como los 40 como lo que acabamos de aquí. O te comprar un armario nuevo para guardar todos los cajones. Entonces, tú te quedas solo en YC, pero no vas físicamente. Era la época del COVID y es online, ¿no? Es online. ¿Y qué tal el proceso de YC? Yo creo que es una experiencia muy buena, sobre todo porque te colocan una serie de ideas como esta que estamos comentando, ¿no? de la importancia de ese producto, que creo que son muy importantes. Sobre todo también es una marca, ¿no? Y como ellos dicen, generan ventajas injustas, unfair advantages, ¿no? Dicen ellos, a los que pasan por el programa, ¿no? Porque de repente sales y tu competencia levanta una ronda de 3, que está a la misma par que tú, y tú levantas una de 10, ¿no?
a una valoración mucho mayor y atraes talento más potente. Y tú estás fuera y dices, oye, pero si estábamos igual. Y ahora de repente... es un sello es de un calidad. Sello, es un sello de calidad, claro. Y una escuela también. Sí, o sea, una escuela. uno de los grandes valores de Y Combinator es el Bookface, ¿no? Que es una plataforma online con información sobre todos los procesos que te puedas imaginar. Es la intranet, ¿no? O la wiki. Pero es de Y muy Combinator. potente. Pero tú lo has leído, lo lees. Cada 2x3 estamos entrando ahí a mirar cómo se hace una cosa, cómo... Oye, esto estaba en el contrato, tenemos login de Bookface ahora. Eso aún así. No se puede Y compartir. el sello ya de paso. Podemos poner que somos YC Company. Por un módico precio, lo negociamos ahora. Sí, sí. Es verdad. Es verdad. O sea, Ahora soy socio. De hecho, claro, ahora YC es socio de Factoria. Ostras, eso es lo que iba a Tenemos que llamar a Gary, ¿no? A Gary Tan, que lo ponga en la web, que ponga luego de Y Combinator. O sea, ¿cuál es el precio a pagar para entrar en YC? ¿Qué es lo que os cuesta a vosotros entrar en YC? Ellos te dan 125.000 euros por el 6% y 375.000 euros, que es un safe con un Most Favored Nation. Una nota convertible. O sea, ¿Qué es un most favored? Es un Most Favored Nation, es una cláusula en la que básicamente dicen que ellos se van a unir a las mejores condiciones que tú cierres en las próximas Es una nota convertible. notas convertibles. Como todas las notas convertibles, ¿no? Como todos los safe. No, pero es menos draconiana que otras. Esta es bastante amigable para fundadores. Sí, lo que tiene esa cláusula del MFN es que los mejores derechos que se puedan negociar con cualquier inversor se unen ellos a esas condiciones. O sea, y si tú de repente haces una ronda, una extensión de 200.000 euros a una valoración mucho menor, ellos se unen a esa. Pero no hay tienen, un cap. No tienen cap ni descuento ni nada. Claro, exacto. Se unen a lo mejor que haya. Pero en términos económicos, no en términos políticos. Si hay En todo. Hombre, si hay un inversor que tiene un board seat, ellos van a tener un board seat. Totalmente sí. ¿Sí? Ellos, en Most Favored Nation es que se unen a todo. Tengo entendido yo. O sea, normalmente esa cláusula funciona así. Me parece curioso. A ver si tendrán un borchito en Factoria a la hora. No lo tienen. Que vuelva al notario. Que vuelva al notario. Vale, entonces, ¿qué pasa después de YC? Pues cerramos una ronda con Fin Capital y básicamente es cuando entra Edgar. Pero en el Demo Day... No, nosotros nos levantamos en el Demo Day y levantamos antes del Demo Day, que eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Porque al final, a medida que te vas aproximando al Demo Day, todo el mundo quiere entrar y puedes esperarte o cogerlo antes si tienes ya una oferta suficientemente buena. Porque el programa que son 3 meses, Exacto. ¿no? Y luego al final hay un Demo Day donde se presenta lo que se ha hecho. Pero ya está pescado vendido. Exactamente. Y durante este tiempo te van contactando inversores. Lo que dicen ellos es que no levantes financiación hasta el Demo Day. O sea, que te esperes. Y nadie hace caso. No, mucha gente hace caso, Pero nosotros no. Nosotros recibimos esa oferta antes, ya que para nosotros era ya lo suficientemente interesante y la cogimos. Y dijimos, y luego vamos al Demo Day y si hace falta presentar más. No, o sea, tampoco pasa nada, ¿no? Vemos qué pasa. ¿Mereció la pena? Sí, totalmente. Para mí ha sido... Ese 6%... Es que, de hecho, o sea, solo en dilución ya lo recuperas. Porque es que la ronda cap, que haces es mucho mejor. El cap tiene un valor mucho más alto, lo cual, no siempre, pero en muchos casos lo puedes recuperar a sí mismo. Y así fue como cuando ya empezamos a decir, oye, vamos a empezar a crecer. Volvéis a Madrid. Bueno, claro, siempre estuvimos en Madrid. Vale. Y entonces cuando empezamos entra Edgar, medimos todos los canales de adquisición, tanto de marketing como de ventas. Y había buenos ratios en todos, ¿no? Pero el más eficiente era el de ventas ya outbound, o sea, un equipo de cold call. Y entonces, pues, ponemos todos los recursos ahí, contratamos a un chico que se llama Safra, que venía ya de montar call centers de cientos de personas con máquina, y eso es puro dato, o sea, es optimizar todos los pasos del funnel de cuántas llamadas haces, cuánto tiempo tardas en esas llamadas, de todas esas llamadas cuántas se conectan, cuántas pasan a demo, de demo cuántas ocurren y luego a cliente. Curioso porque ahí no aprovechabas tanto el conocimiento de marketing y de inbound. Sí, pero lo cierto es que hemos utilizado un enfoque muy similar al de performance marketing, que es medir, como dice Edu, cada uno de los pasos de
ese funnel, ¿no? Y lo cierto es que cuando ves que un ratio se está cayendo, por ejemplo, de llamadas hechas a llamadas pues, respondidas, pues sabes que puede ser un problema de la base de datos, ¿no? De dónde has sacado el lead. Cuando se te cae el ratio de llamada respondida a demo, pues puede ser que tus SDRs o agentes de ventas estén haciendo un pitch que no es correcto, ¿no? Entonces dejamos de llamar y refinamos el pitch. Lo mismo con el ratio de demo a cierre de cliente, ¿no? Entonces, utilizamos un enfoque muy similar al de performance marketing. Incluso medimos las horas que llama cada uno de los agentes de ventas, ¿no? Para encontrar cuál es el punto óptimo, ¿no? El trabajo de un agente de ventas puede resultar bastante tedioso, ¿no? Estás todo el día llamando a diferentes empresas, recibes muchos no's, ¿no? Y Edgar, te he interrumpido antes cuando ibas a contar por qué te sumaste tú al proyecto. Sí, a ver, yo llegó un momento en el que dije quiero emprender. Ya no quiero seguir en el camino de C-Level, ¿no? En diferentes startups. Siempre ha sido un poco mi objetivo final, montar algo por lo que sienta pasión y que sienta el ownership, ¿no? Es un proyecto que efectivamente es mío. Y ese era el momento adecuado para mí. Entonces yo tenía algunas opciones sobre la mesa, pero bueno, justo me coincidió en Madrid. Y justo coincidió en esa época tan particular en la que estaba Edu, después de haber levantado de Y Combinator y Finca. Claro, era muy buen momento, ¿no? Era muy buen momento. Pasta. Era muy buen momento para los dos. Exacto. Y también era un momento en el que yo podía aportar mucho valor, porque también mi background es de hacer crecer algo. Pero tiene que haber algo. Tiene que haber algo. ¿Y había algo? ¿Había cuántos clientes en aquel momento? Pues había en torno a 100, ¿no? Más o menos. Algo menos de 100. Algo menos de 100. 100 clientes que estaban enamorados, como dice Y Combinator. Exacto. Y ahí es cuando pues, nos ponemos a ¿Qué más este equipo. Esto, El inglés mola más. Sí, enamorados. Y bueno, pues a finales de los últimos 12 meses, por ejemplo, hemos crecido un 350%. Esos 3,5x, ¿no? El revenue, el ARR que tenemos en la empresa. De los ¿Qué definís como 6 ARR? dígitos que teníamos al inicio. Pues la suscripción que pagan los clientes y también incluimos el interchange fee. Vale. Porque hay una correlación entre el cliente que paga la suscripción y el que paga con la tarjeta. O sea, hay una obviamente. parte que es suscripción y una parte que es una comisión que os lleváis cuando se transacciona. Paga con la tarjeta, correcto. Algo que, como que no lo sé, pero para el oyente. Correcto. Que no le cuesta al cliente, ¿no? No, esto forma parte del propio mecanismo. Exacto, lo paga el comercio donde el cliente gasta. Y de hecho es lo que en B2C, el famoso fuente de ingresos de los Revolut, de los N26, que mucha gente dice, ¿será eso suficiente como para crear una entidad sostenible? ¿No? Porque era uno de los mayores ingresos que tenía esta gente. ¿Qué pasa? Que en B2B no está regulado. En B2C es un entre 0,2% más o menos en Europa. En Europa. En Estados Unidos es más. Y en B2B es bastante mayor y no está regulado, como digo. Y bueno, ya si te vas a Estados Unidos, pues es una burrada. O sea, es en torno a un 2 y pico por ciento. Claro, o sea, eso es muy interesante porque cuando tienes un interchange del 3%, si tú American Express es carísimo, ¿no? Por ejemplo. Eso se vaya por encima, ¿no? Entonces, si tú le das esta comisión y el cliente se gasta los 10.000 euros que tú le estás dando en la tarjeta, cada mes te estás generando un 3%, ¿no? Por lo cual, en un año, 12 meses, 36%, ¿no? Podría ver un poco así. Si se gasta todo el dinero que le das cada mes, con lo cual, dar crédito en Estados Unidos, si a mí el crédito me cuesta un 8, un 9, un 10, un warehouse de deuda, ¿no? Que ya solo eso es una cosa súper interesante, ¿no? Y esto ya sin cobrarle nada al cliente por la suscripción, por el software, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, necesitas volumen, necesitas transaccionar. Sí. Volumen, necesitas que se gasten todo lo que le des. Que confíen en ti, porque los directores financieros, una de las cosas que les cuesta es confiar en alguien para tener tarjetas de crédito para darle dinero, ¿no? Que están entrando gastos, efectivamente. Totalmente. Hablabas de 6 dígitos y eso me pierdo con lo de las cifras, ¿no? Estás hablando más o menos de volúmenes de facturación. Cuéntanos un poquito a dónde ha llegado en volumen de negocio.
Pues empezamos no sé si queríamos contar. Dice, a mí me da igual. Estoy pensando, ¿por qué estás haciendo esta pregunta? No, porque sí, creo que es importante para la audiencia. No, verdad. O sea, yo Un la poco pregunta, entender el yo volumen de la negocio. pregunta la haría. ¿Nos puedes dar un Mira, orden? cuando te preguntan, Son ustedes las que van a hacer otras operaciones primero y después. Sí, no, cuéntanos un poquito a grandes rasgos a dónde ha llegado Fuels. Pues mira, ahora mismo se transaccionan en torno a 20 millones en la plataforma. Anuales. Y hay 6.000 usuarios a día de hoy. ¿Y empresas? 230. Bueno, más o menos. 30 o 40, sí. Vale. Eso es. Que no parece un incremento demasiado grande del número de 100 que hemos dicho hace un rato, pero lo que ha subido muchísimo es el ticket medio. Claro, nosotros O sea, habéis sido empresas más grandes. Exacto, claro. Exactamente. Y por eso ese incremento del 350% en el revenue. ¿Y la clave aquí era más empresa, era más tarjeta por empresa o era más compra por tarjeta? Y sé que la respuesta es todo, ¿eh? Pero ¿cuál ha sido el foco? Para aumentar el ingreso, dices. No, realmente más bien ha sido la madurez del producto. Esto es, por ejemplo, los flujos de aprobación multinivel, meter un OCR de calidad, todo ese tipo de cuestiones para poder atacar a empresas más grandes. Porque hay muchísimos... O sea, empresas más grandes, más tarjetas por empresa. Claro, más tarjetas por empresa. Normalmente el gasto medio por usuario no varía demasiado, excepto las empresas muy pequeñitas, porque un tío se gasta todo, claro, en una startup, pero ya luego se mantiene. Así que sí, un poco la clave ha sido más bien madurar el producto para poder atacar a empresas más grandes. ¿Teníais claro si ibais a mid-market? Al principio has dicho que queríais ir a mid-market, pero ¿ya lo tenéis tan claro? O sea, la idea de poner los presupuestos como el centro de todo el producto venía de que queríamos ir a por empresas grandes. La idea era ir por empresas grandes. Luego nos dimos cuenta que, claro, para llegar a una empresa grande, o bien teníamos muchos recursos para poder madurar el producto muy rápido y atacar a ese segmento directamente. Porque hay mucha casuística, ¿no? Claro, Compliance. como Yokoi, por ejemplo, ¿no? Levantaron una burrada de financiación de momento cero y se han ido directamente al corporate, ¿no? Montaron un equipazo brutal y directo ahí. Nosotros, ¿qué hicimos? Pues, oye, con un equipito más pequeño, porque al principio teníamos pocos recursos, pues vamos avanzando el producto y vamos madurándolo. Pero ya con un foco a subir upmarket a empresas más grandes. Sí, nuestra idea era el mid-market. Y de hecho, corporate tampoco tenía mucho sentido después, nos dimos cuenta, porque en el fondo en el sur de Europa no hay tantas empresas corporate, ¿no? O sea, sin embargo, en el mid-market, definido como entre 10 y 250, solo en España hay del orden de 140.000 empresas, ¿no? ¿Y se atreve una gran corporación a dar tarjetas a los empleados? Nosotros, bueno, tenemos empresas de más de 1.000 empleados, tenemos un par de ellas como clientes y la respuesta es que sí. No a todas, pero también es muy gradual el proceso. Ellos normalmente suelen empezar con un grupo de prueba e incluso le ponen un límite de gasto de 0 euros a estos empleados y claro, gracias a Fuel, por eso hemos creado esas funcionalidades que, por ejemplo, Plego no tiene, para que pueda realmente el propio empleado solicitar dinero cuando lo necesita en un clic y el propio manager, ese gestor de ese presupuesto, lo puede aceptar en un clic. Como una tarjeta monedero casi, ¿no? Sí, se va cargando on demand. Es un límite realmente, Sí, pero sí, efectivamente. Entonces, de esa manera, ellos de repente se van acostumbrando y luego le dejan el límite de 1.000 euros y dicen, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y además, como tienes el control en tiempo real y nosotros hemos puesto mucho hincapié también en los sistemas de alerta. ¿Qué es? Porque en una empresa grande que cuando ocurren 10.000 transacciones, no revisas las 10.000 transacciones. Lo que dices es, oye, ¿cuáles transacciones tienen un ticket que ha subido 2 veces? Porque puede haber fraude, o que ha ocurrido por la noche muy tarde, o lo que sea. Hay una serie de parámetros que se definen y de esa manera el que filtra o revisa esas transacciones solo filtra las que tiene alertas y es mucho más sencillo que no se le escape las operaciones que puedan ser erróneas o fraudulentas. Vale. Y eso es necesario para ir a ese tipo de mid-market y más grande. Claro, al final es madurez de producto. Entonces, ¿cómo evoluciona? ¿Cuánto dinero levantasteis en total? 2,5. 2,5 millones. ¿Cómo evolucionáis y por qué llegáis a un momento donde os planteáis vender? Pues mira, nosotros en marzo, o sea, la idea era en marzo de este año más o menos levantar una ronda potente de en torno a 4 o 5 millones para nuestra fase, ¿no? Que nos permitiera ya ir a una serie A grande, una especie de bridge entre el Seed y la serie A, ¿no? O pre-serie A. Y
lo que nos ocurrió que fuimos capaces de levantar, bueno, esto fue muy gracioso realmente, porque como ya estaba justo todo el winter, VC winter, era dificilísimo levantar financiación, y en marzo nos estábamos quedando sin caja. De hecho, teníamos el viernes ya agendado el ERE de Fuel. Esto es algo que los empleados de Fuel no saben. Bueno, pues ahora se van a enterar. Teníamos el ERE ya firmado, y el jueves teníamos reunión con Cafan, que ya eran inversores. Y la idea era que nos pusieran un ticket de 100K con los otros 150 que nos habían dado el resto de socios, pues tener esos 250.000 euros que nos habían dado los socios, porque obviamente confiaban todavía en el proyecto de que con un par de meses más levantábamos la ronda, porque estábamos creciendo mucho, de forma muy controlada y repetible, ¿no? Y en esa reunión que fuimos a pedir los 100.000 euros a Cafan, ahí estaba todo el board, le dijimos, mira, nosotros realmente creo que esto no es lo que hay que hacer. El play aquí es... de hecho, pusimos a Factorial como ejemplo. Dijimos, parece que el mercado está saturado, y ves a los pleos y a los pendes con rondas enormes, pero lo cierto es que el mercado está incipiente total, porque si sumas el total de clientes de todas estas empresas, es ridículo. Es minúsculo. Es ridículo, porque estamos hablando de millones de empresas, ¿no? O sea, en Europa, más de 5 empleados hay 25 millones de empresas, creo, algo así. Y estos juntos hay miles de clientes. Claro, en lugar de millones. y una empresa que es un unicornio tipo Gusto tiene 50.000 clientes. O Shopify, ¿no? ¿Cuántos clientes? Tiene 60.000, 70.000. Con lo cual, hay mercado de sobra. O sea, se parece mucho más a el mercado de los bancos, donde hay 20 bancos en un país y todos son todos enormes, que al de los scooters que hay una en Europa, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de vender, y Cafan lo vio y dijo, ok, ¿sabes qué? No nos ponemos 100.000, pero si levantáis 2 millones, nosotros ponemos 1 millón. Dijimos, ok, fenómeno. Y fuimos a millones que obviamente antes del viernes, porque esto fue un miércoles, antes del viernes había ERE. Teníamos que hacer el ERE. Claro. Entonces, bueno, se cancela el ERE y... Pero, o sea, teníais poco tiempo. 2 días. 2 días para hacer el ERE, entonces pasáis de buscar 100.000 a buscar 2 millones. No, nosotros vamos, el viernes teníamos el ERE agendado, y el jueves teníamos la reunión con Cafan para pedir los 100.000, y en esa reunión que queríamos pedir los 100.000, no solo le pusimos ese plan, sino le dijimos, mira, esto es lo mínimo para que nosotros podamos sobrevivir, pero lo que habría que hacer no es esto, sino ir a por la ronda de 5 millones y hacerlo bien. Y cada que tiene mucha visión, dijo, pues vamos a por ello, vamos a hacerlo bien. Y vais al mercado diciendo, oye, mi socio me ha puesto 1 millón y quiero levantar 5 millones, ¿no? Y fuimos con eso al mercado, y llegamos a tener 2 millones committed con fondos como Notion, o sea, fondos guay, que de hecho ellos ponen normalmente un ticket de 100.000, nos ponían un ticket de 200.000 y nos decían, oye, esto nosotros normalmente no lo hacemos porque la oportunidad lo merece. Y entonces lo cierto también, una cosa importante es que cambió mucho el pitch una vez teníamos el 1 millón de K, ¿no? O sea, nosotros hasta ese punto habíamos hablado con unos 50, 60 VCs, y muchos nos decían, oye, si alguien lidera, yo participo. Entonces, obviamente... Qué valientes, ¿eh? Sí. Total. Capital no riesgo le llamamos nosotros. Es como funciona. Pero, o sea, ya lo teníais el 1 millón de euros. Lo teníais en el banco. Entonces, No, committed. O sea, que nos habían dicho, oye, sí. Pero entonces no pagaba nóminas este 1 millón. No, pero sí que nos adelantaron los 100.000, y con esos 100.000 metimos con los 150 de los otros. Yo estaba pensando cómo cancelasteis el ERE Claro. con un committed. O sea, él lo pone los 100.000 y dice, oye, te pongo 900.000 más y llegas a un... Vale. Pero te da confianza, ¿no? Saber que tienes ese dinero. No, a los inversores, claro. Bueno, a ti, y tú se lo transmites a los inversores. Y nosotros lo teníamos claro igualmente, ¿eh? O sea, la oportunidad está claro que está ahí, por eso estamos peleándolo. O sea, no necesitaba que el 1 millón de Cafan para saberlo. Sí, pero se te nota cuando tienes ya committed. Sí, claro. Se te nota. Se te nota, seguro. Se te nota. Entonces, Y entonces, ese es el momento un poco en el que nosotros dijimos, oye, al final para mí ha sido también un aprendizaje muy grande, en cuanto a que me di cuenta que cuando empecé pensaba que como toda una empresa grande y tener un impacto y convertir una idea en una realidad y demás ya era suficiente, y en el proceso me he dado cuenta de que no, de que al final gestión de gastos era algo que sí ayudamos a las empresas y a los CFOs y les ayudamos tiempo y dinero, pero no me llena a mí. Y creo que en esta vida hay que saber escuchar esa vocecita que llevamos dentro, y a veces es muy difícil tomar las decisiones coherentes con esa vocecita, y esta fue una de esas decisiones, después de meditarlo mucho, y también Edgar, que muy desinteresadamente dijo, vamos a hacer lo que
tú decidas, y aunque yo seguiría sin duda, vamos a hacer lo que tú decidas. La O sea, vocecita... ¿tú hubieras seguido? Yo hubiera seguido. O sea, la vocecita no era Edgar. No, vale. necesitas soy yo. Eras tú Sí, solo. esta conversación no, es interesante tenerla ahora de forma tan abierta, ¿no? O sea, ¿tú hubieras Yo seguido? hubiera seguido porque realmente me creía al 100%, ¿no? El pitch que le estábamos haciendo a los inversores, que por entonces ya habíamos hablado con más de 100. Una vez conseguimos ese millón committed de cap, hemos hablado con más de 100 VCs, y obviamente repites esa historia 100 veces. Llega un momento es que la tienes dentro y es que te la crees. Tú también te la Y creías. sí, no. El problema es que no querías dedicar tu vida a este problema. Sí que tuvimos, o sea, es una mezcla de dos cosas, ¿no? Esa es una y la otra es, oye, yo dije, oye, si entra el Tier 1 VC y hacemos la ronda de 5 millones, que estuvimos a punto, pero a esto, de cerrar con un Tier 1 VC. El Tier 1 es muy potente. Que con eso digo, ok, con eso sí me quedo. ¿Por qué? Porque digo, vale, no voy a tener ese fulfillment, pero sí que a veces que está bien elegir ese sufrimiento elegir ese sufrimiento deliberadamente, porque al final la vida, te prepara la vida para la vida en general, pero también porque es muy difícil llegar a esa fase en la que puedas tener el aprendizaje de montar un equipo de 100 personas y pasar por toda esa experiencia y gestionar todo esto, ¿no? Y crear esa cultura. Y digo, es una oportunidad que me vale la pena, aunque no quiera hacer esto, y lo tengo claro, estar 4 años más, pero tener ese aprendizaje, ¿no? Y luego pues ya... Pero ¿qué es lo que querías hacer? ¿O por qué no querías hacer esto? Pero no quería hacer este proyecto. Es un tema de Simplemente vocación. creo que, o sea, hay retos muy grandes que afrontar, que estamos afrontando como humanidad, ya viendo un poco de perspectiva, y me gustaría poder dedicar mis habilidades o los recursos que tengo, ¿no? En mi tiempo, a aportar en esos ámbitos y sentir que lo que estoy haciendo para mí es importante. Y quiero pensar que esta decisión ha sido una decisión, creo que ha sido muy valiente y también costosa, porque al final, para mí y para los inversores quizás. Y de hecho eso era un tema que hablábamos, ¿no? Porque hay inversores quizás en España que se pueden tomar esto como, ay, qué mal, ¿no? Pero luego los inversores internacionales, en cambio, es todo lo contrario. Esto es un motivo más. Estas cosas pasan. Y está bien, porque lo cierto es que lo otro es autoengañarse y no acaba bien la historia. O sea, tú has ido a los inversores y les has dicho, oye, tengo una ronda de 5 millones así de cerrar. No, tuvimos 2 millones committed y uno... Tengo 3 millones, tengo 2-3 millones así de cerrar, pero este no es mi proyecto. O sea, fuimos a Cafán después de... Esto fue una buena historia y previo a esto han pasado muchas cosas también, ¿no? O sea, nosotros ya nos veíamos con ese capital, nosotros ya lo habíamos transmitido al equipo, ya estábamos buscando nuevas oficinas. ¿Estabas gastando? No, gastando no, porque todavía no empezamos a gastar, la cabeza. pero estábamos preparados para empezar a gastar. Ya. Estamos hablando del equipo y vamos a llevar el equipo para estar onboardeando 100 empresas. Hablar de un dinero que no existe. No, porque estamos haciendo los planes de vamos adaptando todo ya poco a poco para poder entrar 100 clientes al mes y incluso fuimos a ver oficinas. O sea, que... Y de repente yo me doy cuenta, esta decisión estaba en paralelo ocurriendo, yo al final lo decido y nos vamos a Cafant un mes después de pitchearle para levantar la ronda de 5 millones y nos sentamos con ellos y le contamos así tal cual lo estamos diciendo. O sea, si pudiéramos levantar la ronda de 5 millones lo haríamos, con una ronda de 2 vale. A mí no me compensa porque no es donde quiero estar. Pero 2 con uno más committed, o sea, de 3 a 5... No hay tanta diferencia. O sea, sí, esa es la primera conversación, recuerdo que tuvimos. Sí, ahí nos conocimos, en ese momento nos conocimos. Yo te decía exactamente eso. Para mí sí había diferencia porque uno suponía mantener una estructura, o sea, nosotros obviamente hicimos mucho business plan aquí y somos muy data driven, ¿no? Y uno era mantener una estructura no muy lejana a lo que teníamos, suponiendo que tienes que mantener un runway de ¿cuánto? 12, 18 meses, considerando lo mal que está la situación, mínimo 18 diría. Y entonces con 5 nos daba para hacer algo un poquito más escalado y crecer ese equipo y hacer un reto más de montar 30 personas de ventas, 40 personas de ventas. Y dijimos, aquí sí me puede funcionar. Y lo otro se parecía mucho a lo que estábamos haciendo. Digo, yo no quiero estar 3 años, 4 años más, o 2 años al menos hasta la siguiente ronda haciendo una cosa parecida, ¿no? Y fue un poco esa la decisión. Entonces, de hecho, Cafán nos dijo que
sea, la mayor parte, o sea, están súper agradecidos con eso y con ese nivel de transparencia y de hecho nos decían, oye, pues guardamos este millón para la siguiente. Y eso que queda en la cámara, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, se ha ido Jordi. Tenía que irse por una urgencia importante, pero seguimos. Oye, mi pregunta es, ¿tú, Edgar, no podías quedarte si a ti te apetecía? Y hacer lo mismo que te pasó a ti, ¿no? Esa es una buena pregunta y también viene dada un poco por la situación en la que yo entré, ¿no? O sea, yo entré a los 2 años de vida de Fuel. Obviamente ya había un cap table formado, ya había inversores. En cuanto al reparto de equity fue mucho más complicado, ¿no? Lo tuvimos que hacer a través de stock options y obviamente realmente no tenía ownership dentro de Fuel todavía, ¿no? Esas stock options tenían un vesting y un cliff y yo no tenía poder de decisión, ¿no? para poder seguir y además venía también de tener pocas stock options en lo que es el global, ¿no? de la tarta de Fuel y además también esa ronda me diluía todavía más, ¿no? en ese ownership. Pero igual a los inversores les hubiera encajado un planteamiento de continuidad o no. Al final un poco esto obviamente se habló todo, ¿no? No me imagino, o sea, tiene que ser dificilísimo estas conversaciones, ¿no? Realmente no, o sea, yo tenía ese miedo y lo cierto es que al final la gente lo ha entendido, lo ha comprendido, es humano, saben que lo hemos dado todos estos años y así hemos hecho también cuando decidimos salir, dijimos, pero ahora vamos a dar todo y aunque YC dice que las probabilidades de vender tu empresa es un 0% con asterisco, que es lo que dicen ellos, lo vamos a sacar y al principio era una locura y entonces nos pusimos a tope con ello, conseguimos pues 2 ofertas, 2 LOIs, que son Letter of Intention, o sea, cartas de intenciones. A tope con la intención de vender la empresa, ¿eh? Y esto Nosotros fuimos a Cafán a decirle, mira, no vamos a levantar la ronda de financiación porque no lo consideramos honesto, ¿no? Nuestro corazón ya no está en este proyecto, pero vamos a ir a saco a buscar un exit. Vamos a intentar ¿Qué os dice Cafán? Socio compartido, por cierto. Claro, no, y muy buen socio. Un saludo, Iñaki. Y pues Cafán, lo que nos dice Mark, gracias por la confianza, guardamos el millón para la siguiente. Literalmente, ¿no? Y al principio entraba un poco en shock, ¿no? Es normal, pero es humano, o sea, pero no lo entendía. Porque para ellos era como, oye, es un proyecto que está creciendo muy rápido, a toda velocidad y es un proyecto que tiene muchísimo potencial, ¿no? Pero al final también es humano, esto es humano y creo que se trata de esto, de esa humanidad en todo este negocio que a veces parece tan financiero y KPIs y demás, al final hay personas detrás, ¿no? Y eso no hay que olvidarse en ningún momento. Y bueno, pues así fue un poco de historia y luego empezamos con el proceso de M&A, conseguimos estas dos ofertas, una nos exigían quedarnos años y nos pagaban un buen múltiplo. Un muy buen múltiplo y básicamente pues decidimos coger la oferta con Factorial, que el retorno era un poco menor, pero teníamos la libertad de poder marcharnos. También es cierto que no solo afectó esto, sino también y sobre todo era el tiempo, porque nosotros ya teníamos muy poquita caja, claro, al final la ronda que estábamos haciendo no la pudimos hacer, solo habíamos captado 750.000 euros y entonces no teníamos suficiente tiempo y el deal con Factorial pues inicialmente iba a tardar pues en torno a un mes y el otro pues ya nos habían dicho que necesitaban porque iban a meter una firma grande de consultoría, hacer la auditoría, etcétera, con lo cual se iban a retrasar meses y dijimos es que no podemos hacerlo porque es que no tenemos dinero para hacerlo y así fue como un poco entramos con el deal con Factorial. Y la verdad que ha sido muy divertido todo porque todo esto nosotros al equipo le hemos contado todo, siempre. ¿Cuándo os quedáis sin caja y todo? Todo. Y esto yo creo que ha sido clave porque al final cuando tratas a la gente con absoluta confianza, al final también esa información es también hace daño porque la gente se pone nerviosa, no todo el mundo está preparado para tener ese estrés, ¿no? Tan fuerte.
pero hace que la gente madure y crezca y une muchísimo a todo el mundo en plan de... Y a mí esto me dijo uno del equipo que antes jugaba al rugby, era campeón olímpico de rugby, me dijo, Edu, tú dedícate a lo tuyo, que es vender la empresa o levantar la ronda, y nosotros nos dedicamos cada uno a lo que tenemos que hacer. Y Fuel ha seguido funcionando perfectamente, a pesar de que nosotros realmente llevamos 8 meses que más allá de las weeklies no hemos tenido tiempo para estar encima de la empresa, sino ha sido más el proceso de vender la empresa. Y aún así hemos crecido, pues eso que habíamos hablado. Frances, ¿puedes contarnos tu parte? Sí. Que aquí es interesante. O sea, de golpe aparece de nuestro equipo, aparece Frances, ¿no? Que es quien lleva Lemonade, ¿no? Y tú vas a la oficina de Madrid, ¿y cuál es tu sensación? Cuando entras ahí... Bueno, o sea, yo conozco a Eduardo y Edgar, que nosotros conocemos a través de Cafán, que es inversor nuestro también. Vale. Nos dicen, oye, está fuerte, que os podría encajar, están intentando tener un exit. Y hablamos, estamos hablando un par de meses, y al final, pues ya cuando empezamos a estar de acuerdo y vemos que como está en un rango de valoración que todos nos sentimos cómodos, digo, pues hay que conocernos en persona. Nada, yo llegué allí y la verdad es que, bueno, Factorial, somos una startup, pero somos bastante grandes, ¿no? 1000 trabajadores, etc. Y, joder, yo la verdad es que me enamoré de vuestras oficinas. Las oficinas son una cuadrada. No, es mentira. Las oficinas que tienen encanto. Tienen encanto. Y fue ahí una unidad, 20 personas ahí a tope, ¿no? Hustlers, 100%. Las oficinas son en plena malasaña, solo entras y lo importante es la gente, ¿no? Bueno, o sea, entras y hay un espíritu y hay una tensión, todo el mundo está a tope, o sea, es muy diferente. Sobre todo ves, por ejemplo, Factorial, tenemos una planta, ¿no? Y todos nos conocemos entre nosotros, pero yo que he sentado al menos para allí, pues no me sé su vida, ¿no? Lo conozco, hablamos con él. Qué pena, qué pena, porque eso es fantástico. Es fantástico. O sea, cuando hay este tamaño... El que estaba en la punta de la sala y con el que estaba el otro, se conocían todo, o sea, de pie a paso de sus vidas y estaban allí uno para el otro. Para mí es el gran problema de a veces de coger escala, ¿eh? Que te pierdas de esta... O sea, a nivel de equipo sí que se produce, ¿no? Pero sí. A nivel de empresa, con este contexto de todo, ¿no? Incluso saber cuánta pasa ahí en el banco, ¿no? Y, aunque a veces no es una buena noticia, pero... Yo creo que, o sea, mete presión, pero luego la gente aprende a llevarlo y creo que es también una lección de vida. No todo siempre es cómodo, pero luego también da mucha tranquilidad, porque cuando no hay noticias, todo el mundo sabe que las cosas están bien. Y no están aquellas, o sea, con los miedos de qué pasará y hay todos esos rumores y demás, porque... Sí, de hecho, cuando tranquilo que te voy a contar yo primero, ¿no? O sea, eso da mucha tranquilidad. Cuando yo vine a las oficinas, aún no habíamos cerrado el deal. Y no sé si soy de Factorial, no sé qué, ya sabían que queríais vender a Factorial. Y yo pues hablando con todo el mundo, oye, ¿qué os parece? ¿Qué opináis de Factorial? ¿Qué dudas? ¿Y la gente qué decía? Súper, la verdad, súper emocionada. ¿Sí? Muy guay. O sea, muchas dudas, ¿no? Es un proceso que estás, tú trabajas en tu empresa y dicen, oye, te vas a otra casa ahora. Claro, y la gente tiene mucha incertidumbre, ¿eh? Me van a llevar, no me van a llevar, me van a obligar a irme a Barcelona, me puedo quedar aquí. O sea... No, o sea, que al final, yo creo que entre más o sea, la información no hace daño, obviamente no hace daño. La falta de información es la que hace daño, pero entre más información das, el liderazgo más fuerte tiene que ser. Yeah. Porque tienes que estar, y más personalizado también, ¿no? Porque, claro, cada uno tiene su vida, le interpreta las cosas de forma diferente y es más complejo. Hay un punto, es una reflexión muy interesante, ¿no? Que hemos tenido alguna vez, porque, claro, Edgar viene de empresas muy grandes, y dice, ahí no puede llegar a ese nivel de detalle porque se te desmonta aquello. Porque la gente no puede tener ese trato tan personal que tenemos como cuando somos 20, ¿no? Y es ¿cómo gestionas esa información, ¿no? Es una buena pregunta a medida que la empresa crece. ¿En qué momento es más negativo que positivo, ¿no? Yo la verdad es que no fui a las oficinas, pero tuve un Zoom donde le hablé a todo el equipo y todo el equipo me preguntó y la energía que mostraba este equipo es brutal, ¿eh? Y eso es Zoom, ¿eh? O sea, yo creo que gran parte de este vídeo es el equipo, ¿no? Claro. Que es una Factorial y que va a ser nuestra vertical de expenses y que estamos apostando a saco. Entonces tú Francesc, me acuerdo que viniste súper excitado con este deal, con este equipo, con todo, ¿no? Y además dijiste, bueno, esto lo vamos a cerrar en nada, ¿no? En 15 días. Sí, es verdad. Pensábamos todos. ¿Cuánto duró al final y por qué se alargó? Al final, bueno, podemos explicar fechas, ¿no? O sea, negociación estuvimos pues antes de verano, pero al final cuando firmamos la letter of intent fue el 4 de julio. Entonces después, nosotros en el que más tiempo perdimos fue la negociación del contrato final.
ya no de valoración, sino de todas las condiciones, de contratos de advisory, de equipo, etc. Y ahí hay mucho back and forward de abogados. Pero al final se alargó pues, desde el 4 de julio hasta que ya firmamos el SPA, principios de septiembre. 4 de septiembre. Que dentro de esa manera, y que lo normal son 4 meses, que es el playbook, teniendo agosto de por medio, Está bien. en España, está bastante bien. Pero hemos sido muy apurados todo el rato porque ha sido una operación, pues eso, encajada. Pero luego está la... Hay que decir, sí que hoy nos habéis acojonado. en la comida, ¿no? Nos decís, por cierto, ¿no? En el último momento tuvisteis otra oportunidad, ¿no? Correcto. A 4 días de firmar, Bueno, se llama... 4 días antes, nos llega una oferta de una empresa alemana. Nos ofrecían, pues, 3 millones más al cierre y 2 millones más después. Y entonces, pues, Edgar me dice, Edu, que estamos cerrando ya lo otro. O sea, esto es una locura, es imposible. Esto es imposible. Pero yo soy de los que, como vea un 0,0001% de probabilidades de que pueda salir, digo, vamos a intentarlo. O sea, además como que si me da miedo, más porque me da miedo también de, oye, si te la facturas se van a enfadar y esto va a ser un lío. Si tú, francés, le decías todo bien, vamos a firmar. Y estaba todo bien. Y estaba todo bien. No retrasamos el deal ni un segundo. Es todo bien, pero te fuiste a Berlín. El día de la firma... El día de la firma sí, el día de la firma sí. Pero bueno, fueron horas. Cuéntalo. Entonces, yo automáticamente me cojo el avión, me voy a Berlín y me reúno con ellos por la mañana, luego con los dos socios por la tarde, vemos todo y salgo de ahí y me llega me llama el inversor americano que nos había hecho la introducción, que es a quien habían escrito. Dice, oye, ¿has visto el email? Y yo, no, ¿qué email? Y de repente veo el email y estaba esta oferta, ¿no? Ya formalizada ya. Y nos decían también que nos financiaban los siguientes meses de due diligence para que el deal pudiera ocurrir. Bueno, esto realmente, estas condiciones no es en la primera oferta, eso llega el propio martes, que es el día de la firma, por eso no lo hubiéramos firmado, si no se hubiese firmado antes, claramente, pero todo eso no llega hasta el último momento, ¿no? Al principio pues era un deal que no era tan interesante y se va negociando muy rápido durante esos días. Y entonces... En ese momento yo creo que yo también cambio de parecer, porque ya veo el email con todo escrito, con el comité. ¿Y te lo crees? Y me lo creo. Entonces, ¿qué hago? Yo cojo un vuelo a Berlín. Yo vuelvo. Él se vuelve a Madrid y yo me voy a las oficinas y me quedo toda la mañana el día que firmamos con vosotros. No, claro, entiendo, por la tarde. El lunes íbamos a firmar y Jordi dice, mi email está mal, en la página 20 y no sé cuánto del contrato, no firmamos. Y nosotros vimos la luz de, ok, pues vamos a seguir investigando esto. Para matarle. Bueno, ahí vemos que al día siguiente van en serio. Nos reunimos con el board. Sí, o sea, nos reunimos, yo paso la mañana con el fundador, realmente veo que van en serio, es una empresa que ha intentado entrar en el sur de Europa, les ha costado y están viendo que la adquisición tiene todo el sentido del mundo. La oferta va en serio y nos vamos a la oficina, estamos dando un paseo, nos vamos a la oficina y dicen, vamos a llamar a nuestro board, vamos a poner a Edu también en videoconferencia y vamos a cerrar una oferta aquí todos juntos que vosotros podáis aceptar con tranquilidad, ¿no? Nosotros estábamos a horas de firmar con vosotros y con muy poquita caja. Muy poca caja. O sea, hemos llegado al límite absoluto. O sea, ahora mismo quedan 20.000 euros quedaban antes de que firmáramos aquí. Más información, que ahora es nuestro balance. Pero bueno, sí. O sea, hemos llegado aquí. Ya todo eso, justo, o sea, llamándote, oye, ¿por qué no firmas? ¿Por qué no firmas? No, es que es muy sentimental. Estoy leyendo el contrato entero por primera vez. Yo, ¿cómo que por primera vez? Todo eran milongas. A ver, yo me estaba sintiendo fatal, pero es que había que hacerlo. O sea, había que explorarlo. Firma. Y a todo esto, yo hablando con algunos de los inversores de Fuel, y es que, o sea, la decisión era muy difícil también, porque no es tan obvio, ¿no? Porque al final uno, ya habíamos aprendido que esto lleva meses, no semanas, y en esto estamos empezando, sería volver a empezar el proceso
y sabemos que hay 1000 cosas por las que se puede caer en el camino, ¿no? Que sí que es verdad que ya teniendo todo organizado, todo preparado, pues debería ser más rápido, pero tenía riesgos, porque si aquel deal no salía, pues sería entrar directamente a concursos y bueno, todos los fregados estos que queríamos evitar, ¿no? Más la responsabilidad que los abogados nos decían de, oye, también cuidado porque hay una parte que hay safes, o sea, las notas convertibles, que por la estructura que están montadas, ellos básicamente iban a recuperar la inversión en cualquiera de los dos casos, con lo cual no les importaba la diferencia de precio, ¿no? A los otros socios sí, pero a ellos no. Entonces, claro, teniendo un deal ya firmado por todos, aprobado por el board y demás, que era el de Factorial, que ya estaba para firmar, de repente decir que no, sin tener la aprobación de todos, de, oye, no lo hagamos, podía también tener ciertos riesgos de responsabilidad y demás para nosotros que estamos tomando esa decisión de ir en contra de lo que se había aprobado ya. Claro. Y no había, sobre todo el problema era que no había tiempo, porque era el mismo día y ya ustedes estaban ya un poco ya, bueno, ¿qué está pasando? Ya me están escribiendo hasta los abogados y era, es que, no, si nos tiramos ahora a la piscina aquí, pues esto puede tener muchos riesgos. Y al final, bueno, y también la parte, también la parte de decir, oye, no, o sea, después del esfuerzo que habíamos hecho en todas las partes, no era quizás lo más correcto tampoco, ¿no? O sea, pero bueno, esto no te impidió ir a Berlín. No, hombre, yo creo que o sea, no estamos haciendo nada mal. No, claro, o sea, al final hay una oferta, llega y tenemos la obligación de analizarla, ¿no? Al final tienes una responsabilidad fiduciaria con todos tus inversores y hay que honrarla en toda regla, ¿no? Pero Edgar iba a decir algo antes. Sí. Bueno, que obviamente existía ese riesgo, ¿no? Y nos faltaba caja, pero también en esa call con el board nos ofrecieron pues, opciones, ¿no? Para minimizar ese riesgo, ¿no? O sea, realmente entre el fundador y su board nos intentaron convencer hasta el último segundo, ¿no? En el momento en el que nos hicieron esa oferta, yo seguía allí en la sala de reuniones en su propia oficina y dijimos, bueno, nos dejáis un tiempo para pensarlo, ¿no? Se fueron y nos quedamos hablando, Edu y yo, Edu desde Madrid, yo desde la sala de reuniones de su oficina en Berlín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debatiendo mientras el teléfono sonaba con Francesc. Bien, Francesc. Nosotros, ¿qué leches hacemos? Y después ese momento que nosotros teniendo esa otra oferta en la mesa que era muy buena, ¿no? Pues hace decir, bueno, fuck it, firmo Factorial. Y firmas el DocuSign y me lo envías y te ya está firmado, mister. Pues, o sea, decisión absolutamente, o sea, hablar con los inversores y los abogados y... Fue muy rápido, o sea, hablas sí, con inversores. Claro, o sea, no, con los que más podían oponerse a esto, ¿no? Porque de hecho nos dijeron, oye, nosotros preferimos Factorial, ¿no? Y dice, bueno, a lo mejor no nos opondríamos, pero yo tendría que hablar con el board. Y yo, no, es que no puedes hablar con el board porque es que ya, o sea, ahora. Te decían ya. No, que ellos decían, oye, tendría que hablar con el board, a ver si os damos consentimiento de hacerlo otro. Y digo, es que no, es que tengo los otros que se me van a caer. Entonces, si me caen estos, ahí sí que la hemos pifiado, porque nos hemos gastado todo el dinero y ya no tenemos ni para pagar, bueno, ni las nóminas, nada, o sea, se acabó, ni el pasivo laboral, nada. Entonces es un lío. Pues sí, a ver, como decías tú antes, existe Fogasa y demás, pero también son quizás 6 meses, un año de problemas. Y más que en Estados Unidos los socios sí pueden llegar a tener, o sea, perdón, los administradores ya pueden llegar a tener responsabilidad en cuanto a el pago de las nóminas, taxes. Bueno, total, que al final decidís. Total, que al final cogemos y decimos, oye, nosotros no hemos llegado a la cima de la montaña, ¿no? Nos quedamos aquí en el campo base del Everest. Hay una tormenta aquí arriba, nos han dado las condiciones. Si hubiéramos llegado la semana antes, pues cojonudo. Pero aquí está, lo inteligente es volvernos y ya volveremos cuando estén las condiciones mejores y subimos a la cima, ¿no? Y esa ha sido un poco la decisión de, oye, pues aquí hemos llegado, tenemos mucha fe en lo que vamos a montar después, ¿no? Porque nos hemos visto funcionar juntos y nos hace mucha ilusión. Y ha sido una decisión muy difícil, tanto el dejar Fuel como el rechazar estas oportunidades y demás, pero al final va a ser, yo creo que va a ser lo correcto, estoy seguro que va a ser lo correcto. Y ojalá en unos años pueda volver y contároslo. Claro que sí. ¿Tenéis claro qué vais a hacer? No. Ahora volveremos al proceso de Design Thinking
que hicimos en su momento y a encontrar esa macro tendencia y ese problema que siempre haya existido y que nuevas tecnologías, nuevas regulaciones puedan resolver, ¿no? Lo que sí que espero que tengáis claro es que antes del millón de K vengáis a Indica por 200.000 euros. Ahí sí que os esperamos. Está claro. Y que esta vez sea algo que vocacionalmente... Claro, no, o sea, y de hecho eso es justo también un punto que me parece súper importante, que es que ese error no lo vuelves a cometer. Porque yo llevo... Esto no, o sea, no me he dado cuenta ahora. Llevo años que ya lo sé. Y lo he hablado con muchos inversores, de hecho, de nuestros inversores. Pero no en el momento del pitch, ¿no? No, o sea, ha sido gradual. A mí esto me está pesando muchísimo, no es algo que quiero hacer, pero también tenía ese sentimiento de oye, cambié el objetivo no hace falta que no me guste, lo que voy a perseguir aquí es el crecimiento personal y voy a aprender a hacer algo que no me llena y a mantenerme feliz y contento y con una rutina y haciendo las cosas lo mejor que sé. Porque al final la vida también te lleva a esa situación. Y ese ha sido mi objetivo este tiempo y eso ha sido un poco lo que hemos mantenido. Y no sé qué pregunta este sitio. No, bueno, que tiene que ser la vocación adecuada. Correcto. Y entonces ahí va un poco el punto, que es que ha sido mucho sufrimiento también y él no vuelva a cometer ese error. Espero. Oye, pues nada, pues muchísimas gracias por cedernos este hijo vuestro con un equipo con tanto talento, con un producto superior a lo que hay en el mercado, que juntos yo creo podemos hacer cosas chulas, ¿no? Totalmente, porque efectivamente, antes dijimos secuestro, pero no es la palabra, lo estamos mandando a Harvard, ¿no? Y estamos súper contentos porque al final llevamos estos años persiguiendo reinventar productos financieros para las empresas, simplificar la vida a las personas y con vuestro know-how, vuestra expertise, vuestros recursos y ese conocimiento que tenemos nosotros de este producto durante tantos años, porque empezamos desde 2019, esto va a ser la bomba. Bueno, el discurso que hicimos con nuestro equipo fue este, es decir, ahora habéis jugado en la Liga Nacional, habéis llevado bastantes clientes en España, ahora vais a hacer lo mismo a lo grande, en 9 mercados. Total. Y a solucionar el problema en muchísimas más empresas. Total. Pues oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a y ustedes. Muchísima suerte. Qué bueno. Un abrazo. Ay. Vaya. Pues nada, hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!